hay pocos libros que trabajen sobre lo que es la transición, tomando como sujetos, ¿no? Como objeto de estudio, familias, comunidades de los pueblos originarios. Hay muy pocos libros, muy pocas tesis que trabajen el proceso que va desde el momento previo de la incorporación al Estado Nacional al momento posterior, es decir, estudios que atraviesen el ámbito temporal de las llamadas, en nuestro ámbito, campañas del desierto, campañas de conquista estatal. También en el caso del Chaco, aquellas que tienen que ver, estudios que tengan que ver, digamos, con el corte que ha sido también la llamada campaña del desierto verde, es decir, hay en la Academia Argentina una profunda grieta, ¿sí? Palabra tan usada en estos tiempos, con respecto a qué era lo que estudiaba un antropólogo, qué era lo que estudiaba un historiador. En nuestro país se consolidaron las disciplinas, ¿no? La historiografía y las ciencias antropológicas, como áreas de conocimiento que construían objetos de estudio que eran, por un lado, las comunidades de los pueblos originarios y por otro lado la comunidad nacional. Entonces los historiadores no trabajaron mayormente lo que eran los pueblos originarios dentro del Estado, es decir, siempre era algo fuera o algo previo, es decir, los pueblos indígenas americanos o la conquista del desierto podía ser un tema de la historiografía, pero básicamente era un tema externo a la historia nacional. La historia nacional se construía después de la llegada de los exploradores españoles o después de la llegada del Ejército Nacional con Roca. Entonces, este paradigma del quiebre, es decir, que una historia nacional se construye a partir de que se resuelve el problema, construido como problema, de los pueblos originarios, permaneció desde el momento fundacional de nuestras academias, estas disciplinas científicas en Argentina, podemos decir incluso hasta fines del siglo XX. Es decir, creo que plantear que con la recuperación democrática en el año 83 se abrieron nuevas perspectivas para expresarse para académicos, para los mismos pueblos originarios, para la militancia, para las formas de organización de los pueblos originarios, que pudieron incorporar en la agenda de los derechos humanos en Argentina también lo que son los derechos indígenas e hicieron visible una realidad que hasta ese momento la sociedad argentina ocultaba, silenciaba. Y este tipo de trabajos como el de Pilar y algunos otros que se empezaron también a producir desde la historiografía tienen esa importancia, es decir, la de incorporar como parte de la historia nacional también el devenir de los pueblos originarios, es decir, qué pasó, o sea, más allá de la campaña del desierto y como queramos llamarla, qué pasó después, inmediatamente después, que tiene que ver con el trato a los prisioneros, cómo fue la presentación y sometimiento, pero qué ocurrió después, la concentración, la deportación, los repartos de menores, de jóvenes, qué dimensión geográfica tuvo ese reparto, qué dimensión sociológica tuvo ese reparto. Bueno, si uno va al Museo de Manosi puede ver los registros, ¿no?, de vecindad de la década de 1880 y entiende que gran parte de las familias en Carmen Patagones tenían criados, chicos que eran incorporados. Si uno ve los registros parroquiales también en Carmen Patagones, ve que hay muchos chicos que fueron bautizados, se les pone el nombre, van a llevar de ese bautismo en el cual se dice que son niños indígenas de la tribu de Catriel, pero que son huérfanos, y a partir de allí van a llevar un apellido distinto, o sea, un nombre distinto, y vemos la proporción, la cantidad de casos a partir de un registro parroquial, de un registro de vecindad en particular, como puede ser Carmen Patagones, y que si se empieza a cotejar con otras investigaciones que se fueron haciendo en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, en Tucumán, en Misiones, empieza a ver las dimensiones que tuvo ese proceso de sometimiento, concentración, deportación y distribución de personas. Estas investigaciones más recientes de la última década, podríamos decir, empezaron a demostrar con datos que, como ustedes pueden ver, estoy hablando de archivos, de registros que estuvieron siempre allí. Como plantea Pilar en su enfoque metodológico, un archivo estallado, porque
aparentemente hay una dispersión de información, pero que una información que está aparentemente desordenada, pero que permite entender que hubo una política de Estado. Es decir, ¿cómo es posible que decenas de miles de personas fueran sometidas o presentadas en una campaña militar? ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, deportación a miles de kilómetros, incorporación a familias, incorporación también a procesos de producción. Es decir, estas personas fueron ofrecidas, los prisioneros de las campañas fueron ofrecidos como fuerza de trabajo para la industria vitivinícola en Cuyo. Entonces hay grandes traslados desde el Río Negro, desde Chichinales hasta Mendoza. Ahora, eso está registrado en la documentación de los salesianos, está registrada también en distintos tipos de archivos que nos están dando cifras y la posibilidad de visualizar las dimensiones de esos traslados y esa utilización de la población originaria como fuerza de trabajo. Por ejemplo, traslados de la frontera del sur de Córdoba hacia la isla Martín García y de la isla Martín García hacia la provincia de Tucumán. O traslados desde allí también, desde la isla Martín García hacia Misiones, donde había, tanto Tucumán como Misiones, ingenios azucareros. Estos procesos de distribución de personas, este proceso no está, no es una investigación por fuera de los archivos necesariamente, sino es encontrar una lógica de información que no era consultada por los historiadores. Es decir, no había una pregunta. Es decir, no había preguntas con respecto a las dimensiones de esta concentración, deportación y destino y trayectoria de estas personas y grupos, y no existía una pregunta por parte de los historiadores, fundamentalmente, porque ustedes conocen que los antropólogos sí trabajaron con los pueblos originarios. La antropología argentina se construyó como una especie de salvataje o de memorias o de tradiciones. Entonces se trabajó mucho con los ancianos para que pudieran transmitir cómo eran antiguos modos de vida antes que esos ancianos desaparezcan. Entonces la figura del informante clave de una sociedad indígena se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX como un recurso y una forma de trabajo de la antropología. La antropología que también salió al campo y buscó en comunidades rurales de Río Negro, Chubut, en todo Patagonia, por ejemplo, estos testimoniantes, estos viejitos que verdaderamente supieran hablar la lengua, no que tuvieran un uso de la lengua alterado o con influencias del español, por ejemplo. La búsqueda de ese saber que se presupone que se iría perdiendo. Es decir, lo primero, cuando pensamos en la historiografía y en las ciencias antropológicas en Argentina, hubo un paradigma, que es el paradigma del quiebre, de la extinción. Es decir, si no ocurrió, va a ocurrir en lo inmediato. Y esto tenía que ver con la idea de visibilizar prácticas, la práctica de una lengua, pero también costumbres, etcétera, que podían ser relevadas. Pero siempre, por fuera de la historia, es decir, no como parte de la historia nacional. Y en esto la historiografía tiene una gran responsabilidad. Hay muy pocas excepciones que podamos mencionar para ver enfoques que desde la historia trataron de zanjar estas ausencias, pero lo que quiero marcar es que no hay preguntas. Es decir, es una sociedad, la sociedad argentina, que a través de lo que se suponen tenemos la posibilidad, la facilidad y trabajamos para el Estado para investigar y escribir historia de nuestro país, de nuestra sociedad, no hayamos tenido esas preguntas durante más de un siglo. Es decir, esto tiene que ver con la forma en que los discursos políticos están presentes también en la formación de la construcción disciplinaria en la historia. Es decir, la idea de la extinción es una idea que se acuña del mismo discurso político. Roca decía, luego de volver de las campañas, no cruza un indígena más las pampas. Es decir, la idea de que se había terminado con el problema y que no había más indígenas es repetida por la documentación oficial, por el discurso político, y se transforma también en un discurso académico, al punto tal que, digamos, no hay una historia después. Y el libro de Pilar trata de eso, es decir, trata no solamente de entender la campaña del desierto como una política de Estado con una lógica, más allá de lo heterogéneo que puede ser ese avance militar o reducido y todas las preguntas que nos puede generar, pero que sí es parte de una política de Estado hacia la población originaria.
cuando vemos la legislación argentina no encontramos una ley madre que diga qué hacer con la población indígena sometida. Siempre son pequeños artículos en leyes que tienen que ver con otra cosa. Por ejemplo, la ley de colonización, inmigración y colonización, la ley de Avellaneda, u otras leyes, por ejemplo, como las funciones de los gobernadores de los territorios nacionales. Es decir, siempre era un aspecto marginal la legislación. Ahora, cuando nosotros trabajamos y vemos las discusiones en el Parlamento Nacional, hay una enorme cantidad de sesiones en las cuales se discutió qué hacer y si votar o no proyectos de colonización, educación, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un intenso debate, pero ninguna ley como resultado, podríamos ver. Y esto tiene que ver también con cómo se resolvió políticamente, ¿sí? Y finalmente cómo se construyó una política de Estado que no necesitaba leyes específicas, sino que por el contrario se llevó adelante a través de instituciones estatales, pero fundamentalmente a través de, por ejemplo, sociedades de fomento, sociedades de beneficencia, sociedades rurales, grupos empresariales que, bueno, buscaban fuerza de trabajo, y es a través de esos agentes, de esas agencias, que se fue construyendo el Estado también en nuestro territorio del Río Negro, y se fue construyendo un tipo de Estado en términos nacionales. El libro de Pilar aborda la construcción del espacio social y la construcción del Estado en Nor Patagonia. El objetivo de ella es entender, no el derrotero de prisioneros, es ver, el objetivo es entender cómo se construye un Estado a partir de este tipo de políticas de Estado. Es decir, cómo esa violencia encarnada en una campaña militar, se continúa por otras formas y construye un espacio social. Construye un orden social en el cual ser indígena o no serlo genera condicionamientos diferentes, donde se construye el espacio de la producción económica, el espacio de relaciones sociales de producción, sobre la base del derecho que tienen unos que se impone sobre la ausencia de derechos para otros. Y por lo tanto, el que no haya habido una ley madre que diga y que reconozca, por ejemplo, en qué condiciones podrían los indígenas recibir tierras, en qué condiciones podrían mantener formas propias de organización social, en qué forma podrían ellos establecer una continuidad de las tradiciones, enseñando la lengua, obteniendo... Es decir, esa ausencia es precisamente la negación de derechos, es la construcción de una excepción que Pilar llama la excepción normalizante. Porque la excepción normalizante es la construcción de un otro interno, peligroso, temido, que debe ser aniquilado, que no puede ser tolerado. Ese es el indígena malonero, es decir, el indígena que se construyó en la década de 1870, que era eliminable, que era atribuida su origen a otro Estado, es decir, se lo tenía también como un agente de otros intereses foráneos, es decir, era un otro eliminable. Como decía Roca, el objetivo estaba cumplido cuando él anunciaba en el Congreso: no cruza más uno de esos por la Pampa. Bueno, quedan otros, pero son los que llevan el uniforme patrio, ¿no? Son los que se presentaron, son los que se están mestizando y se están incorporando a la sociedad nacional, que ya son productores y son agrícolas. Es decir, la construcción de ese otro, ese indígena malonero, ese que es exterminable, es decir, como diría Agamben, sería como una especie de hombre lobo, es decir, que está entre nosotros y que si es detectable hay que eliminarlo, pero mientras, digamos, tenga una forma humana puede seguir. Ese es el que permite también identificar cuál es lo temible, la amenaza, y que cada vez que aparezca deberá ser reprimida de la misma forma. Es decir, esa construcción de ese estereotipo, ¿sí?, del otro peligroso, no desaparece
con el discurso de Roca y el éxito de la campaña, sino que se mantiene constante. ¿Y es una constante para qué? Para que ninguna persona, familia o grupo de personas pueda reconocerse desde ese lugar para reclamar nada. Es decir, la agencia política, las iniciativas, las demandas territoriales, las demandas que puedan llegar a tener las personas, no pueden ser llevadas adelante de una condición de indígena. Es decir, esa condición, precisamente la de ser indígena, por el contrario, puede ser una excusa para quitarle las tierras a alguien que está ocupando tierras fiscales, puede ser la excusa también para intervenir, como lo hicieron las sucesivas policías en los territorios, y fundamentalmente, como trabaja Pilar, las llamadas policías fronterizas, que son construcciones, ¿no?, ad hoc para imprimir nuevamente el temor, ¿sí?, hacia esa población indígena. Es decir, la pregunta es, ¿cómo continúa esta construcción del espacio social, defender los derechos de unos en base a que otros no los tengan, luego de la campaña? Y entonces es allí que Pilar nos va mostrando cómo se construye ese espacio social en el cual desapareció la amenaza, pero esa amenaza está de alguna forma latente y puede caer, ¿no?, la etiqueta de ser indígena sobre unos, y esto tiene que ver también con la forma de distribución de la tierra, las posibilidades de acceso o no a la tierra. Uno no tiene más que ver las distintas inspecciones, informes de los inspectores de tierra, en la cual en determinado espacio territorial de tierras fiscales, el inspector decide quién va a seguir siendo poblador o quién puede llegar a recibir la tierra y quién no. Y el elemento fundamental es decir, esta persona es indígena. Eso es muy curioso, por ejemplo, en los censos, ¿no? Cuando uno ve los censos de población y cuando se describen los censos sociales y económicos que se hacen en el territorio de la Patagonia, muy frecuentemente se dice, todas estas personas viven en toldo, ¿sí? Y cuando se describen los toldos se dice paredes de adobe, techos de zinc. Es decir, básicamente lo que convierte una casa rural en un toldo es que adentro viven indígenas, ¿sí? Al mismo tiempo también sus actividades, o sea, si tienen animales, digamos, son ladrones, si son indígenas, si los han identificado como indígenas, practican la cacería y beben, ¿no? Son borrachos. Es decir, una serie de clasificaciones que se le atribuye especialmente a la población indígena y que es el argumento fundamental para identificar quiénes no pueden contratar con el Estado y por lo tanto, por más que sean pobladores, que hayan sido pobladores de una determinada área fiscal durante un tiempo determinado, no es conveniente dejarlos allí. Y esta es la historia de gran parte del siglo XX, es decir, lo que Pilar ve para el caso de Río Negro, también en algunos casos de Chubut, es decir, las sucesivas deportaciones, los sucesivos traslados, masivos muchos de ellos, no tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso del Boquete Nahuelpan, es decir, son hechos que ocurren a lo largo de todo el siglo XX que van marcando nuevamente la marcación de otros internos que no deben ser dejados allí, que no es conveniente que contraten con el Estado y por lo tanto pasan a ser trasladados a otro lugar, empeorando sus condiciones de vida. Esa continuidad entre formas de violencia, es decir, el mantenimiento de la construcción de lo que es la excepción, ¿sí?, aquellos sujetos que son sacrificables, que pueden ser colocados en un camión y tirados en cualquier lugar, es lo que Pilar trata no solamente trata, sino que lo logra, de ver la continuidad entre lo que fue la campaña del desierto y la policía del desierto. En la documentación, cuando hacia 1885 oficialmente no se dan por terminadas las campañas militares, se habla de ahora hay que hacer la policía del desierto. Y ese hacer la policía es lo que Pilar va rastreando a lo largo del tiempo.
Y ese hacer la policía es la forma en la cual se construye